Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ya estamos en la clase número 9 de Escuela para Matrimonios, nos queda una más y queremos agradecer a muchas personas que han estado ayudándonos y apoyándonos durante todo este tiempo. La verdad, cada comentario que nos ayudan o mensaje que nos envían es una fuente de ánimo también para nosotros. Muchas gracias por su esfuerzo también en poder compartir cada uno de estos videos. Esperemos que al poder ustedes enviar esto a otras personas puedan entablar en diferentes diálogos. Hay algunas personas que están haciendo grupos en Facebook para compartir el video en un grupo específico y después de eso dialogar acerca de eso. Entonces, muchas gracias por todo eso. Nuestro gran anhelo es de que pueda hacer esto como una herramienta para que ustedes puedan aconsejar, para que ustedes puedan apoyar, y también si alguien quiere desarrollar esto y llevarlo a cabo, ustedes pueden hacerlo completamente. Lo único que les pedimos es de que nos digan, ¿verdad? Para estar un poquito informados, pero por nosotros ustedes pueden tomar todo ese material que ustedes han visto en este tiempo y llevarlo a cabo. Nosotros normalmente cuando lo llevamos a cabo en una iglesia, lo hacemos durante 3 meses y hacemos una clase por semana, y de esa forma las personas están yendo a la iglesia una vez a la semana para escuchar esto, y eso nos da un poquito de tiempo para ir conociendo a las personas y todo aquello. Entonces, si ustedes quieren hacerlo de esta forma, queremos animarles. Hay mucha necesidad, mucha necesidad, y se necesitan personas que están ahí invirtiendo este tiempo. A lo mejor ustedes dirán, pues no sé si estemos listos, ¿verdad? Pero la verdad es que nunca vamos a estar listos, nunca nos vamos a sentir que estamos listos, ¿verdad? Y entonces, ustedes queremos animarles a que ustedes desarrollen eso y que puedan seguir haciéndolo una vez más, porque hay mucha necesidad. Y bueno, el día de hoy estamos en la clase número 9 y le hemos puesto por título a esa clase El poder de las palabras. Y todos nosotros de cierta forma hemos cometido errores a la hora de hablar. La mayoría de grandes problemas que nosotros hemos tenido es porque hemos hablado, dicho cosas que no debimos haber dicho, de la forma que no debimos haberlo dicho. Y esas palabras van quedando marcadas como un registro en el corazón de nosotros y nos van cambiando esas palabras y nos van marcando, nos van definiendo como individuos. ¿Por qué? Hay personas, por ejemplo, cuando eras niño, que te dijeron ciertas cosas y hasta el día de hoy todavía tienes trauma por esas cosas que esas personas te dijeron. Esas personas ya ni siquiera a lo mejor están vivas y tú todavía tienes esa referencia en tu corazón porque te marcaron. Y hay otras personas que te dijeron cosas buenas y también esas palabras te marcaron y hasta el día de hoy te están trayendo mucho ánimo. Nosotros nunca sabemos cuándo es que una palabra verdaderamente va a tomar efecto en la vida de una persona, y normalmente son las que menos planeamos que tengan efecto las que finalmente terminan teniendo más efecto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué terminamos haciendo el uno con el otro? Pues empezamos a dañarnos y empezamos a ofendernos, y eso es lo que ocurre muchas veces en el matrimonio, que empezamos nosotros a dañarnos y a hablarnos mal. Y a partir de ahí empiezan todos los problemas. Ahora, es natural que nosotros tengamos situaciones adversas. Es natural que tengamos nosotros problemas, por decirlo de esa forma. Es natural que nosotros tengamos discusiones dentro de nuestros hogares. Pero nosotros tenemos que aprender a resolver esas situaciones. Y aprender a resolver implica que necesitamos humildad de parte nuestra y mucho reconocimiento de que queremos agradar a Dios. Entonces, si el matrimonio quiere agradar a Dios, entonces tenemos que resolver y no nada más vamos a decir cosas por decirlas. Y tenemos que darnos cuenta también que entre más cercana está una persona a ti, más duro se siente la ofensa. En otras palabras, si tú escribes un comentario ahorita en Facebook, ¿verdad? Y alguien allá en China te escribe un comentario y tú ni siquiera le entiendes, ¿verdad? Pero alguien te lo interpretó y dices, pues está que me caes mal y todo eso. Entonces, pero tú no conoces a esa persona, tú dices, bueno, pues está en China, entonces no tiene mucho efecto. Pero si es tu esposo, si es tu esposa, si es tu hijo,
nosotros tenemos esperanzas altas con esas personas y esas palabras vienen y nos dañan. Entonces, nosotros el día de hoy queremos aprender a cómo poder hablar de la forma correcta, cómo poder usar nuestra boca de cierta forma que vaya a bendecir. Y para eso vamos a ver varias porciones de la Biblia, y vamos a ver muchas, donde vamos a estar prácticamente estacionándonos. Primero es en Santiago capítulo 3, después vamos a ver Proverbios, varias porciones de Proverbios, y luego vamos a ir a Efesios. Entonces el día de hoy comenzamos en Santiago capítulo 3, y quiero comenzar con el versículo 1. Dice así, capítulo 3, Santiago capítulo 3, versículo 1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eso simplemente significa que cualquiera que se postule para ser un maestro, pues va a recibir una doble condenación. ¿Por qué? Porque cualquiera que diga que es maestro tiene que ser un ejemplo también. En otras palabras, no solamente te estás comprometiendo al hablar y decir cosas, sino de ser un ejemplo de esas cosas. Entonces, por eso es que dice, vamos a recibir doble condenación. Versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Es lo primer lugar donde tenemos que nosotros reconocer que nosotros ofendemos. Es natural y es parte de la naturaleza del ser humano. Nosotros nos ofenden o nos sentimos ofendidos, y ¿qué hacemos nosotros? Ofendemos. Y no ofendemos una vez, ofendemos muchas veces. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es reconocer que nosotros ofendemos. Tú ofendes. Entre menos hablas, menos ofendes. Mi papá falleció hace 7 meses, y hay pocas personas que tuvieron pleitos con él. Seguramente sí ha habido algunos, pero hay muy pocas personas que tuvieron pleitos con él. ¿Y por qué poca gente tuvo pleito con él? Porque era una persona que no hablaba las cosas a la y se va, sino que cada palabra que salía de su boca la pensaba. Era un hombre que se tardaba mucho en responder. Y entonces él cuidaba las palabras, entonces no cualquier cosa él se metía en una bronca. Pero tenemos que reconocer que entre más nosotros hablamos, más nosotros ofendemos. Y tú que estás escuchando esto, ofendes muchas veces. Aunque ya somos creyentes, ya estamos en Cristo, estamos en un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación nos está llevando a que nosotros glorifiquemos más a Dios. Pero en ese proceso, una de las áreas que más necesitamos cambiar es aprender a hablar. Una de las disciplinas que nosotros llevamos a cabo aquí en el Instituto Bíblico, cuando alguien está hablando muy mal o dijo cosas que simplemente no debió haber dicho, es de que les pedimos que no hablen durante toda una semana. Entonces, su disciplina, por decirlo así, es no hablar durante una semana. Entonces, cada vez que alguien les habla y les dice algo, la única forma que pueden responder es a lo mejor por escrito. Entonces, ¿qué les enseña eso? Pues que tienen que aprender a pensar todo lo que dicen. Y esa es la bronca. ¿Cuánta distancia hay entre el cerebro y la lengua? Y la verdad es de que no hay mucha, pero pareciera que estuviera a años luz de distancia, ¿verdad? Porque tú dices una cosa y hasta después como que, no debía haberlo dicho. O no te das cuenta que tanto afectaste. El otro día estábamos en un diálogo, mi hermano y yo, y mi esposa, y de repente mi hermano dice una palabra, y en el instante mi hijo Santi, que la estaba escuchando, dice esa palabra. Y nosotros, o sea, no sabíamos que él estaba para empezar escuchando la conversación, pero esa palabra se le grabó. Y después de una semana estábamos nosotros platicando, mi hermano Javes y yo, y en esa plática estábamos hablando acerca de eso, cómo es que se le quedaron las palabras, y de repente dice él esa palabra, estábamos tratando de decir, a ver, ¿cuál es la palabra? Y Santi, que estaba en la sala, más o menos como unos 10 metros de distancia, nos dice la palabra, y parecía que no estaba poniendo atención, pero estaba poniendo atención. En otras palabras, esas palabras se le quedaron grabadas a él. A nosotros hasta se nos olvidaron cuáles fueron esas palabras, pero a él se le quedaron guardadas.
Y así somos nosotros somos seres humanos, somos esponjas. ¿Y qué estamos haciendo? Las palabras que las personas nos dicen van tomando un efecto en nuestras vidas. Entonces tenemos que reconocer que nosotros ofendemos. Miren lo que dice el versículo 2. Si alguno no ofende en palabra, ese varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si tú no ofendes nunca, eres perfecto. Eres perfecto, completamente perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. Y he aquí, nosotros ponemos freno a boca de caballos para que nos obedezcan y dirigimos así su cuerpo. Mirad también las naves, que aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también es la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y ese es el grave problema. La lengua no es muy grande. Bueno, hacia adentro sí lo es, ¿verdad? Pero se jacta de tantas cosas. Ese es el músculo más difícil de controlar. Es un pequeño miembro, dice, pero se jacta de grandes cosas. Dice, así también la lengua, que es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, eso es lo que ocurre. Nosotros, con nuestra lengua, ¿qué hacemos? Empezamos un pequeño fuego. Y ese pequeño fuego, ¿qué hace? Empieza a dañar, y a dañar, y a dañar, y a quemar, y a incendiar a otros. Un pequeño fuego empieza a dañar todo lo que hay alrededor. Y ese es el problema. Nada más fue una palabrita. Solamente fue un momento, solamente fue, a lo mejor ni siquiera estabas pensando las cosas, pero finalmente las pusiste y las dijiste o las escribiste también. Hoy es válido igual. De la abundancia del corazón habla la boca, y de la abundancia del corazón escriben, ¿verdad? Tus deditos también. Cada vez que escribes algo es como si lo dijeras. Entonces tienes que aprender a darte cuenta que cada palabra que tú dices va a tener un efecto sobre diferentes personas, especialmente sobre tu familia. Y tú deberías hablar palabras de bien, palabras de bienestar, palabras que les animen, palabras correctas, palabras verdaderas, palabras honestas. Pero si no lo haces, si tú estás hablando con mentiras, si tú estás hablando con daños, si tú estás hablando con ofensa, eso los va a marcar. Muchos hasta el día de hoy todavía están batallando porque tú estás tratando de ser una persona íntegra y ellos están diciendo, ¿te acuerdas de que tus tíos te dijeron, no, tú nunca vas a ser correcto, tú siempre vas a ser un mentiroso, tú siempre vas a ser un tonto, tú siempre vas a ser, y te imaginas todas esas cosas que ellos te dijeron que ibas a hacer? Pero nosotros tenemos que caminar lo contrario a eso. Tenemos que caminar como Cristo. Y Él nos enseñó cómo nosotros debemos hablar. Miren lo que dice el versículo 6. Así la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces ya nos dimos cuenta que no solamente incendia un pequeño fuego, sino que literalmente incendia toda la rueda de la creación. Ahí está el grande detalle de lo que nosotros hablamos. Y tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros hablamos, con las cosas que nosotros decimos. Porque eso finalmente va a tener un efecto sobre las personas. Porque toda la naturaleza, versículo 7 dice, toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y aquí nos da la clave, ningún hombre puede domar la lengua. En otras palabras, nosotros necesitamos una intervención de Dios. Una intervención literal de Dios. ¿Para qué? Para poder controlar y domar la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Tenemos que aprender nosotros, por medio del Espíritu Santo que nos guía, a refrenar nuestra lengua, a decir lo que nosotros necesitamos decir, hablar lo que necesitamos hablar, pero no más allá ni menos, solamente las palabras indicadas. Quiero que vayamos a Proverbios, y vamos a ver varias porciones de Proverbios, y nos explican
cómo esto tiene un efecto. Proverbios 10:19, por ejemplo, Proverbios 10:19 dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, es prudente. En las muchas palabras no falta pecado. Y eso es, cuando tú hablas y 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 hablas, ¿qué va a pasar? Va a haber pecado. Vas a pecar, vas a dañar a través de eso. Pero el que refrena sus labios es prudente. En otras palabras, no todo lo que se te viene a la cabeza tienes que decirlo. Yo sé que hay algunos de ustedes que están diciendo, no, es que yo soy una persona muy genuina, ¿verdad? Yo soy una persona, ¿cómo le dicen? Claridosa, creo que es la palabra. Y en otras palabras, digo las cosas como se me vienen a la cabeza. Y entonces tú piensas que estás siendo honesto contigo mismo, honesto con los demás. Yo te digo la verdad. No estás siendo claridoso, estás siendo necio. El decir todas las cosas tal y como tú las piensas no significa que es bueno decirlo. Tú no tienes que decir, yo quiero darte unas noticias, no tienes que decir todo lo que está en tu cabeza. No tienes que decir, no tienes que hablar. Aprende a refrenar tu lengua, porque muchas de las veces ni siquiera tenemos toda la información para opinar, pero ya queremos dar nuestra opinión, ya queremos nosotros hablar. Incluso muchos pleitos que nosotros tenemos son simplemente por eso, porque no tenemos toda la información. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos dañando a los demás. Estamos hablando fuera de tiempo. Entonces, si tú refrenas tu lengua solamente con eso, ya te va a dar una idea diferente, te va a dar un camino diferente. Entonces tenemos que nosotros aprender a refrenar nuestra lengua, pedir al Espíritu Santo, ayúdame, no decir algo en el momento equivocado. Yo sé que muchas veces, por ejemplo, hay gente que es burlona y por la naturaleza es burlona. ¿Y qué haces entonces? Eso en la Biblia se le conoce como el escarnecedor. El escarnecedor es el que se burla. Es el que ve una oportunidad de hacer un chiste a costa de alguien más. Y nosotros, ¿qué hacemos? Lo celebramos, ¿verdad? Celebramos cuando alguien le llama a alguien de cierta forma. Celebramos cuando alguien degrada a alguien más. Y nosotros aplaudimos. Incluso nosotros como mexicanos decimos, es que somos muy ocurrentes, ¿verdad? Y pensamos que ese es folclore mexicano. No, esas son ofensas. Son ofensas. Y el escarnecedor, ¿qué hace? Se burla de las demás personas. Y usa el humor. Ahora, no significa que no pueda haber humor, pero hay muchos tipos de humor. Y el humor no tiene que ser degradando a alguien más. Entonces, cada vez que se te viene un chiste, no lo tienes que decir. No tienes que ser el centro de la atención. Aprende a callar. Aprende a guardar silencio. Tengo un amigo que se llama Ebenezer, y Ebenezer, cuando llegó aquí a la escuela bíblica hace algún año, fue de las primeras personas que les pusimos esa disciplina. Seguramente Ebenezer nos está viendo ahorita y que seguramente va a poner un mensaje hacia Génesis, que la quiere mucho también, que por cierto Ebenezer está en Nicaragua y Génesis está acá en Saltillo. Y Ebenezer, yo lo amo mucho, y como lo amo mucho, fue una de las primeras personas que le dije, no hables durante una semana. Ebenezer, aprende. Y Ebenezer lo hizo, durante una semana no habló, y ya después de eso, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Y ahora nosotros lo escuchamos hablar, lo escuchamos predicar, y decimos, wow, ¿cómo es que Dios ha transformado? Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar personas, como yo lo amo, yo le voy a decir, esta es la verdad, esto es lo que está ocurriendo, te voy a tener que confrontar con tus palabras, con lo que dices, y darte cuenta que lo que dices está teniendo un efecto. Entonces cuando alguien se acerca, ahora muchos de ustedes a lo mejor no reaccionarían bien si yo les acerco y les digo, a ver, no hables durante una semana. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿tú quién eres? Tú, bla, 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 pero cuando alguien aprende a escuchar una disciplina y tomarla de la mejor forma, va a sacar el mayor provecho de eso. Así nosotros entonces tenemos que aprender. Guarda silencio, guarda silencio. Muchas veces no digas nada, simplemente guarda silencio. No des tu opinión. ¿Para qué? Para que no dañes. No siempre tienes que hablar. Miren lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 14. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos.
Qué impresionante, nos da cosas. Lo segundo dice, el hombre será pagado según la obra de sus manos. En otras palabras, lo que tú tienes en cuanto a tu dinero y tu trabajo y aquello, es ¿por qué? Porque tiene que ver con lo que tú haces. Trabaja bien, desarrolla bien, haz bien, entonces vas a ser pagado bien. Pero dice, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca. En otras palabras, lo que viene del bien hacia nosotros es ¿por qué? Por las cosas que nosotros hablamos y las cosas que decimos. Capítulo 12, Proverbios 12, 18, miren lo que dice. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Qué impresionante esto. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y nos da dos opuestos. Uno es, tus palabras son como un golpe de espada. En otras palabras, lo que hace es de que tus palabras lo único que están haciendo es dañar. Y yo quiero que, yo sé que hay personas ahorita que están escuchando esto, que tú sabes que el Espíritu Santo te está redarguyendo ahorita. Y tienes que aprender. ¿Por qué? Porque cada vez que dices algo, tiene algo, tu forma de decir las cosas, que son una espada. Entonces lo único que están haciendo es sangrar a las personas. Sí, tú dices algo y sangras, tú dices algo y alguien sale herido. Y dices, pero ya es problema de ellos, ¿verdad? No, entonces tienes que tener mucho cuidado. Pero dice la otra, dice, por lo opuesto a la espada, ¿verdad? Tu lengua es una espada, ¿por qué? Porque está dañando a las personas. O la lengua de los sabios es medicina. En otras palabras, cada vez que esa persona habla, sana. Tiene una forma de decir las cosas, incluso hasta cómo regaña, cómo llama la atención, sana. Aun cuando te están exhortando, te está sanando. ¿Por qué? Porque simplemente es un sabio, y un hombre sabio va a pensar el efecto de sus palabras. Porque no solamente es decir las cosas, sino cómo es que las personas van a reaccionar a lo que tú dices. ¿En qué tono tienes que decir eso? Todo eso el hombre sabio está pensándolo. ¿Por qué? Porque quiere sanar. Yo te hago la pregunta, ¿tú eres espada o medicina? ¿Destruyes o sanas? Porque si destruyes, eres necio. Pero si sanas, entonces eres sabio. Miren lo que dice Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El que guarda su boca, guarda su alma. Yo sé que hay mucho ahorita acerca del tema de la inteligencia emocional, ¿verdad? En otras palabras, de ser emocionalmente inteligente, de que tu alma esté bien, ¿verdad? Hablar de inteligencia emocional es eso, ¿verdad? O sea, estás diciendo, pues guarda tu boca y vas a guardar tu alma. Guarda lo que dices, piensa en lo que dices. Piensa que lo que tú dices, tú quieres que eso sea una bendición hacia los demás. Y tienes que darte cuenta que sí, hay personas que están alrededor de ti que están sufriendo las consecuencias de tus ocurrencias. Y lamentablemente muchas veces esas personas nunca te lo van a decir. Nunca te van a decir el efecto que tus palabras están teniendo sobre de ellos. Porque si ya los ofendiste, pues ¿a quién quiere acercarse con alguien que les ofendió? Y decirle, tus palabras me hirieron. Y especialmente ahorita, muchos hombres, quiero decirles, ustedes han hablado mal a sus esposas, han hablado mal a sus hijos. Y tú tienes que arrepentirte de eso. Algunos de los que nos están escuchando ahorita, tú has rebajado a tus hijos y has dañado a tus hijos y has ofendido a tus hijos. Y ahorita has hecho que tus hijos no valgan nada, se sienten que ellos no valen nada. Si tú has hecho eso, aprende a pedir perdón. Pídele perdón a tus hijos. Recuerdo que mi mamá me platicaba acerca de mi abuelo, hermano Daniel, que fue el fundador de los Centros de Fe. Y me comenta de algunas historias, y algunas de ellas cuando estaban saliendo como familia y de repente tenían que llegar a un lugar a otro. Y recuerdo me estaba contando una historia donde
donde él siempre le pedía a uno de sus hijos que se encargara de su Biblia, porque él platicaba con personas después de una reunión y dejaba la Biblia ahí. Entonces, tú eres responsable de la Biblia, tú eres responsable. Y una de esas, a mi mamá se le olvidó la Biblia. Entonces ya iban hacia la otra ciudad donde tenían que predicar. Ya llevaban como 2 horas de viaje. Y de repente él pregunta, ¿dónde está la Biblia? Hombre, dice que todos se pusieron así rojos, ¿verdad? Y dice que mi abuelo se puso enojado y empezó a gritarles a sus hijos. ¿Qué? ¿Por qué? Tú sabes, era tu responsabilidad. Y estaba enojado él. Entonces ya no pudieron regresar por la Biblia. Finalmente llegaron al lugar donde tenían que llegar y antes de ir al culto voltea con sus hijos y les dice, perdónenme, yo no debía haber reaccionado de esa forma, no debía haberles hablado de esa forma. Y luego decía, ¿pueden orar por mí? Entonces les pedía a sus hijos que pusieran sus manos sobre de él y que pudieran ellos orar por él. Qué impresionante, ¿no? Los hijos orando por el papá. Eso es lo que significa. Muchas veces nosotros nos vamos a equivocar. Va a haber momentos donde vamos a decir cosas y ya dijimos unas cosas, pero después si sabemos que nosotros nos equivocamos, entonces tenemos que pedir perdón. Porque esas palabras, la única forma que verdaderamente van a tener menos efecto es si nosotros podemos hacer ya un control del daño que hicimos. Y la única forma de hacer eso es pidiendo perdón. Entonces, si tú necesitas pedir perdón, pues pídele perdón a tus hijos por cómo tú les has hablado. Y muchos de ustedes dicen, no, pero es que yo así soy, yo soy así, yo soy regio, yo digo las cosas así, golpeadas, y así soy yo, ¿verdad? Incluso dicen, yo soy de carácter fuerte, ¿verdad? Yo sé que nosotros tenemos esa frase de carácter fuerte, pero no es un carácter fuerte aquel que por cualquier cosa se incendia. Más bien es un carácter muy débil. Muy débil. Un carácter fuerte es aquel que sabe controlarse. Es aquel que no tiene que decir todo lo que piensa. Tiene control, tiene dominio propio. Pero el que dice todo lo que se le ocurre, ¿qué va a hacer? Va a dañar, va a ofender, va a hacer mucho daño a las personas que están alrededor de él. Tú sé igual que mi abuela, ¿verdad? Pide perdón cuando te equivoques, pide perdón. Miren lo que dice el versículo, Proverbios capítulo 15, versículo 1. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando alguien está gritándote, ¿verdad? Es que tú, bla, y ¿qué tienes que hacer después de que alguien te dice eso? Lo único que tienes que hacer es, perdóname, no sabía que eso te estaba ofendiendo de esa forma, ¿me perdonas? Y así se acaba el asunto. Porque para que haya un pleito monumental, pues ¿qué tenemos que hacer? Una persona se enoja y la otra persona se enoja y la otra persona se enoja y la otra persona se enoja y se siguen enojando y se siguen enojando. Y esto están haciendo un escándalo, que por cierto el día de hoy vamos a terminar con un ejercicio que nos va a ayudar a todos para aprender a pelearnos bien, ¿verdad? A pelearnos con estilo. Pero más adelante vamos a ver acerca de eso. Entonces, si alguien dice así, o sea, alguien viene así ya enojado y exasperado, ¿qué haces tú? Lo único que tienes que hacer es, la blanda respuesta quita la ira. No tienes que hacer un escándalo, no tienes que hacer un show. Simplemente haces eso y ¿qué hace la otra persona? Se tiene que controlar. Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible es árbol de vida. Miren lo que dice Proverbios 15:23. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo
cuán buena es. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. ¿Tú te alegras cuando respondes? O casi siempre dices y ya después ves el efecto de lo que dijiste y no debía haber dicho eso, ¿verdad? Pero el problema es de que somos tan orgullosos que no podemos pedir perdón. Yo tengo que reconocer que esta es una de mis grandes fallas. Porque cuántas veces le he dicho cosas a mi esposa y después de eso... Y a lo largo de nuestro matrimonio, ¿qué ha ocurrido? Que entre más va pasando el tiempo, más rápido hemos aprendido a perdonar. Antes, si decíamos una cosa, entonces decíamos, entonces se hacía un problema más grande. Y ahora yo tengo que reconocer esta parte de mi esposa porque ahora la cuestión del perdón es mucho más fácil, mucho más rápida. ¿Por qué? Porque ya no, sí, yo sé que la regué, ¿verdad? Pero perdóname. Y ella dice, sí, está bien, te perdono. Y ya, no hubo un escándalo después de eso. Y el Espíritu Santo te redarguye. Cuando el Espíritu Santo te esté redarguyendo, te está diciendo, eso no está bien, ¿verdad? Comentaban acerca de un ejemplo que daba Paul Washer acerca de los cristianos y los no cristianos, ¿verdad? Dice, el no cristiano, ¿qué ocurre? Dice, se va un día, está saliendo de su trabajo, hacia su trabajo, y está enojado con su esposa, ya va un poquito tarde, y mientras va saliendo de la casa, su esposa le grita, le dice, recoge la basura. Y entonces él se enoja, se enoja con su esposa y muy enojado agarra la basura y va y la tira y va pensando así, va pensando muchas cosas de su esposa, ¿verdad? ¿Por qué no me dijiste antes? Y apenas ahorita, y tú sabes que ya voy tarde, bla. El cristiano, ¿qué hace? El mismo día, misma ocurrencia, ocurre exactamente lo mismo, está saliendo tarde de hace su trabajo, su esposa le dice, recoge la basura, y él, ¿por qué no me dices eso? ¿Por qué no me dices antes? Este no es el momento, ya voy tarde, entonces sale de su trabajo bien enojado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano? Bueno, la gran diferencia es de que el creyente, terminando su trabajo, el Espíritu Santo ya le redarguyó. Entonces, regresando del trabajo, va y le pide perdón a su esposa. Y le dice, esposa, perdóname porque no te debí haber hablado de esa forma. Perdóname porque no actué como Cristo en esa situación, perdóname. Y esa es la gran diferencia. Cuando el Espíritu Santo te está llamando la atención, tú tienes que ser valeroso y valiente e ir y pedir perdón. Reconocer que tus palabras están teniendo un efecto sobre esas personas. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! Una palabra dicha en el momento preciso. Dicha en el momento preciso. Y muchos de nosotros de repente decimos, pues, ¿cómo es que sabemos qué decir? ¿Cuándo decir las cosas? ¿Cuándo no decir las cosas? Nosotros tenemos que decir las cosas en el momento correcto. Versículo 28 del capítulo 15 dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Qué impresionante, ¿no? El corazón del justo piensa para responder. Di conmigo, piensa para responder. Ahí donde tú estás en tu casa, a ver, di conmigo, piensa para responder. A ver, di, David, piensa para responder. David, piensa para responder. No respondas simplemente así a lo que se te viene a la cabeza. Piensa lo que vas a responder. Porque si tú no haces eso, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a crear esos problemas. Una de las cosas que a mí me ha ayudado personalmente, no es bíblico esto, ¿verdad? Pero a mí me ha ayudado muchas veces, es tener, llamémoslo así, discusiones con mi esposa, pero imaginarias. En otras palabras, de repente tenemos una situación, algo que nos irritó, algo que nos frustró. Entonces, yo, en vez de decirle a ella, yo me imagino que yo le estoy diciendo a ella, sí, entonces tú bla, 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 bla. Y de repente ella, sí, pero entonces tú bla, 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 bla. Y
luego yo, no, pero entonces, y siempre terminamos bien mal. Y luego yo pienso, ¿hacia dónde me voy a ir, verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Le cierro la puerta y luego, ¿hacia dónde voy a ir? ¿A dónde voy? ¿Con mi mamá? ¿Qué voy a hacer? Y siempre termino yo, pues está bien, hombre, agarre tus cosas. Y siempre termino así pensando, pero la ventaja es de que nunca tuve esa conversación. En otras palabras, fue una conversación imaginaria. Entonces ya para cuando ya pensé eso, digo, no, pues no vale la pena decirlo, no vale la pena reaccionar en ese momento. ¿Y qué tengo que decir? En vez de ir y hacer un pleito, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente pedir perdón. Pedir perdón. Porque cuando pedimos perdón, solucionamos el asunto. Pero el grave problema es de que muchos de nosotros tenemos un orgullo que no te permite perder una batalla. Porque muchos piensan, ser la cabeza del hogar significa siempre tener la razón. No, eso no es ser la cabeza. Ser la cabeza no significa que lo que tú dices se tiene que hacer cabeza. Eso no es ser cabeza. Ser cabeza significa que eres el responsable de tu hogar. Y muchas veces vas a tener que ceder. Muchas veces vas a tener que decir, sí, tú tienes razón. Sí, mejor de la forma que tú lo estás diciendo. Sí, está bien. Hay veces donde yo me enojaba con mi esposa, no, pero es que yo no hice esto, y ella, sí lo hiciste. Y no, es que sí, pero no, y yo soy así como que no, ¿verdad? Yo no lo hice. Y luego me dice, o sea, ve y chécalo, ¿verdad? Y ya cuando ya voy y lo checo, y sí tenía razón, ella sí lo había hecho, ¿verdad? Ya hasta se me olvidan cosas. Y yo todavía estoy enojado porque a mí se me olvidó algo. No tenemos que aprender a reconocer, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y eso es lo que ocurre, el corazón justo piensa para responder. Piensa para responder. Mas la boca de los impíos es la que derrama malas cosas. Blah, blah, blah. Todo lo que se le ocurre, esa persona simplemente lo está diciendo. De la forma que se le ocurre, simplemente lo dice de esa forma. Ahora, vámonos ahorita a Efesios capítulo 4, versículo 29, y ahí vamos a aprender algo acerca de cómo debemos nosotros reaccionar. Así es, Efesios 4:29, y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Veamos que el estándar o el parámetro que nos pone esta porción de la Escritura es bastante alto, porque nos está diciendo que tenemos el margen de ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, solamente las que sean buenas para la necesaria edificación. Es decir, cuando se trata de nuestras palabras, de nuestra boca, eso es responsabilidad de nosotros. Todas las palabras que salen de nuestra boca, somos responsables por ellas. Entonces, imagínate que tú te tuvieras que hacer responsable de cada palabra que ha salido de tu boca. El versículo explica que solamente digamos las que sean buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto quiere decir que todas nuestras palabras tienen que ser buenas, con una buena intención, con un buen tono, de una buena forma, de una buena manera de decirlas. Si son buenas, entonces siempre van a edificar. Ahora, tenemos que saber que el hecho de hablar la palabra correcta, con buena intención, con la intención de edificar, eso no significa que no vamos a decir la verdad. Tampoco no significa que no vamos a confrontar o que no vamos a corregir. ¿Cuántas veces te has enfrentado a la situación donde tú tienes que corregir a tu hijo y quisieras simplemente no hacerlo? No te quieres meter en ese lío. Pero aún en eso nosotros somos responsables de cuando vayamos a corregir, cuando vayamos a disciplinar, a confrontar, a decir de qué forma lo vamos a hacer. Yo he aprendido mucho esta cuestión de varias formas. Una es que he aprendido de mi papá
a hablar las cosas con una buena intención. Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos niños, mi papá muy pocas veces nos disciplinó con golpes, pero sus palabras, cuando él tenía una plática seria con nosotros, o sea, era para nosotros lo peor, porque cada vez, digo, no lo peor, sino que cuando él hablaba con nosotros, sus palabras nos hacían sentir, sí, la regué muy mal, te fallé. Y yo me acuerdo que el simple hecho de que mi papá hablara con nosotros nos hacía ver el grado de error en el que estábamos, y le agradezco mucho a mi papá si nos está viendo, que nos haya educado de esa forma y nos haya enseñado con su ejemplo a cómo se debe hablar cuando tú vas a corregir, siempre él con mucha sabiduría y tratando de edificarnos, ¿no? Con una buena intención como padre. Y ahora nosotros que estamos trabajando aquí en el Instituto Bíblico, una de las áreas en las que el Instituto Bíblico se enfoca es en la formación de carácter y disciplina. Por un lado está la formación teológica, pero por el otro lado está la formación de carácter y disciplina. Entonces ha habido veces donde tenemos que hablar con alguno de los estudiantes por algún área, alguna actitud, algo que ha estado sucediendo en su vida. Y yo les he dicho a más de uno, cada vez que tenemos que corregirlos o disciplinarlos, que les hablamos como si yo le estuviera hablando a mi hijo Santiago o a mi hija Cielo, sabiendo o con la cuestión en mente de que un día ellos van a crecer, van a cometer errores, se van a equivocar, y yo quisiera que cuando ellos se equivocaran, ellos estuvieran rodeados de autoridades que con una buena intención están tratando de ayudarles con sus palabras, sí a corregirlos, pero con una buena intención de edificarlos y no nada más de destruirlos. Entonces, en el matrimonio, híjole, esta es una cuestión que nosotros tenemos que hacerlo conscientemente, porque no se nos da. Nosotros queremos explotar tan fácil, pero es una cuestión de disciplinarnos y pedirle a Dios, ayúdame a glorificarte con mis palabras, que todo lo que yo vaya a hablar edifique y no destruye. Pues ponte a pensar, por algo Dios nos dio 2 oídos y solamente una boca. ¿Cuántas veces nuestras mamás nos dijeron, piensa 2 veces lo que vas a hablar antes de hablar? Piensa lo que vas a decir. ¿Por qué? Porque una vez que lo decimos, ya somos responsables de lo que salió de nuestra boca. Entonces, cada vez que, por ejemplo, tú tienes que hablar con tu esposo un tema difícil, pues tienes que pensar cómo quieres que esa situación termine. ¿Cómo quieres hacerlo sentir? ¿Cómo quieres terminar esa situación? Entonces, es la forma en cómo tú vas a hablar, cómo vas a edificar. Dice este versículo que a fin de dar gracia, dice gracia a los oyentes. Y la gracia es un regalo o es un favor inmerecido. Y eso es lo que tú y yo hemos recibido por parte del Padre. Hemos recibido gracia, un regalo que no nos merecemos. Entonces, el versículo en Efesios nos está diciendo que siempre que hablamos, esto debe convertirse en un regalo otorgado a la persona con la que vas a hablar. Es un regalo para él la forma en cómo tú vas a abordar el tema. Queremos edificar, queremos construir, no queremos destruir. La palabra nos enseña y nos habla hacia las mujeres que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la destruye. ¿Y qué queremos nosotros? Obviamente queremos edificar, queremos construir, queremos levantar, queremos formar, pero tal vez hemos venido acarreando desde mucho atrás de nuestro pasado un cierto estilo de hablar, un cierto tono para decir las cosas, y tal vez tú te podrás excusar en, pues así hablamos los regios, así hablamos los del norte, o así hablamos los Martínez, así hablamos los González, o como sea que tú te apellides, pero es hora de que tú quiebres esa excusa y que tú puedas rendirlo a los pies de Cristo. Y si es algo en lo que tú has estado batallando y sabes que has dañado a tu esposo,
que has dañado a tus hijos con tus palabras o con la forma en cómo lo dices, pues queridos hermanos, es momento de que nosotros nos arrepintamos y pidamos perdón. Uno de los objetivos del matrimonio dijimos que es levantar una generación para Dios. Entonces, la forma en cómo tú eduques, cómo tú formes a tus niños, la forma en cómo tú les hables, te das cuenta que ellos son una esponjita, son tu espejo. Te ves reflejada en ellos. Piensa, si la forma en cómo tú estás formando a tus hijos, tú quisieras que ese modelo se replicara en tu siguiente generación. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos pecar con nuestra boca? ¿Se puede? Claro que sí. Una de las formas en cómo nosotros pecamos con nuestra boca es maldiciendo. Muchos de nosotros tenemos esta costumbre tan arraigada que ni cuenta nos damos. Y tú tienes que tener cuidado. De tu boca solo pueden salir palabras que bendicen y que edifiquen. Nunca que maldigan a ninguna persona. No importa lo que esa persona haya hecho, no nos corresponde a nosotros maldecir. Otra forma en cómo nosotros pecamos con nuestra boca es chismeando. Híjole, esta cuestión de a mí se me hace, yo supongo, yo por ahí me enteré y yo vi y entonces, y nosotras las mujeres somos muy buenas para sacar deducciones, mejor que cualquier agencia de investigación. Nosotros rápido obtenemos información, te metes a su muro y empiezas a checar, ya no está subiendo fotos con esta persona que se me hace que a lo mejor ya se separó, y le escribes a tu amigo, y ya viste que esta persona no escribe, no sube fotos, será, a ver, checa, investiga. Y a nosotros se nos da tan fácil el hecho de chismear, aún en la misma iglesia. Y cuánto daño a la iglesia de Cristo ha traído el chisme. Alguien dijo, el chisme no es de Dios y no es bueno, pero ¿cómo entretiene? Y nosotros tenemos que aprender a apartarnos del chisme. Si tú no eres parte del problema ni de la solución, no te corresponde estar inmiscuido ahí. ¿No nos ha llamado Dios a velar por la unidad en el cuerpo de Cristo? ¿No nos ha llamado Dios a ser uno como Él y el Padre son uno? ¿No nos ha llamado Dios a orar y amarnos los unos a los otros? Esa es la forma, esa es la actitud que tú tienes que tener. Tú no puedes evitar la forma en cómo otras personas hablen, cómo se comporten, pero tú sí puedes ser un modelo de ejemplo y de inspiración. No seas parte de un chisme. Siempre que venga alguien a contarte un chisme, piensa, ¿cómo te gustaría ser tratado si fueras tú de la que están hablando? Entonces aplicamos la regla de oro. Otra de las formas en cómo pecamos es mintiendo. Para poder encubrir tu mentira siempre tienes que decir otra mentira, y entonces vamos escalando en las mentiras, pero en algún momento la Biblia dice que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Ten cuidado en las mentiras. Una verdad a medias sigue siendo una mentira. Y es bien triste porque cuando nosotros mentimos, lo hacemos para poder quedar bien con alguien. Y no sé si consciente o inconscientemente nos demos cuenta, pero con quien estamos quedando mal es con Dios. Y miren el error del ser humano de querer tratar de quedar bien con un hombre sin importarle quedar mal con Dios, que Él lo sabe todo y Él lo conoce todo. Una amiga mía oraba y decía, Señor, que cuando yo esté a punto de decir una mentira, que se me trabe la lengua. Y bueno, cada quien podemos orar y tener nuestras propias disciplinas, pero si tú batallas en la mentira, pídele a Dios que te ayude. Si tú has mentido a tu esposa, si tú le estás mintiendo a tu esposo, si tú le estás ocultando algo, pídele perdón a Dios y pídele que te ayude, porque llega un momento donde se te hace tan común y tan fácil mentir en cualquier área por tapar una verdad y quedar bien. Otra forma en cómo pecamos con nuestra boca es demeritando. No, pues es que tú no eres, si te comparas con aquel o con aquella, mira a aquella esposa, o mira qué bien hace esto tal esposo. No, aprende a valorar lo que sí tienes en casa. Otra forma en cómo pecamos es ofendiendo. Y esto es como
como un mecanismo de defensa, ¿no? No quiero ser agredido, no quiero ser lastimada, entonces, ¿qué hago? Te ofendo yo primero antes de que tú me ofendas. Y eso es un pecado. Agrediendo, hablando de más, sin conocer todo el contexto o todo el panorama, hablar por pensar, sin pensar. Cuando estamos enojados, eso es común. Yo te sugiero que cuando tú estés muy enojado no disciplines a tus hijos, porque los vas a disciplinar con enojo, con ira y con furia, y entonces la disciplina no se va a entender porque simplemente estás descargando todo tu enojo. De la misma forma, cuando tengan un problema tú y tu esposo, no hablen al momento que están enojados, porque se van a lastimar y se van a herir mucho con sus palabras. Cuando hablas también con la firme intención de dañar, tú sabes su área débil, sabes su área vulnerable y lo quieres dañar y expones eso. Y bueno, ¿cómo más pecamos? Criticando. Según nosotros podemos decir que es una crítica constructiva, pero verdaderamente tenemos la firme intención de criticar. Entonces, hay muchas más formas en cómo nosotros pecamos con nuestra boca. Y nuestra intención al hablar esto es que nosotros nos podamos dar cuenta dónde estamos nosotros. ¿Será que estoy pecando y que estoy lastimando a mi esposo en lo que le digo? En la forma en cómo se lo digo. Nuestra intención con este curso simplemente es que nosotros podamos entender el fin, el propósito del matrimonio, que podamos disfrutar esta aventura y que podamos glorificar a Dios con el ejemplo del matrimonio, que el mundo pueda ver el amor de Cristo hacia su iglesia. Ahora, podemos tener o podemos aplicar entre nosotros algunas reglas generales de cómo podemos nosotros usar nuestra lengua, cuál sí es la forma correcta. Pues, por ejemplo, tenemos que aprender a cuidar el contenido de nuestras palabras. Piensa lo que vas a decir, y no solo lo que vas a decir, sino ¿cómo lo vas a decir? Lo que decimos es tan importante como la forma en cómo lo decimos. Entonces, la Biblia nos llama a que nuestras palabras puedan ser sazonadas con sal, es decir, hablar y decir las verdades con mucho tacto, con el fin de edificar. Y otra cosa que tenemos que considerar, bueno, uno es lo que decimos, otro es cómo lo decimos. Pero la tercera cosa que tenemos que considerar es por qué lo quiero decir. Porque muchas veces solamente estoy hablando, pero tengo la intención de dañar, tengo la intención de ofender, tengo la intención, por ejemplo, mucha gente que está escribiendo de repente un post en Facebook, no es porque quiere contestar necesariamente o responder algo, simplemente quiere dañar a otro, ¿verdad? Quiere escribir algo para dañar y ofender a otro. Entonces, considera tu intención. Antes de tú hablar y decir algo, considera, a ver, ¿por qué estoy diciendo? ¿Qué es verdaderamente lo que quiero hacer? Cuando tú pesas eso y pesas la intención de tu corazón con lo que estás diciendo, entonces ya no lo estarás haciendo para dañar, para herir, para amenazar, hay veces donde decimos cosas simplemente porque quiero hacerte quedar mal. Eso es lo único, ¿verdad? Quiero burlarme de ti para hacerte quedar mal y pisotearte para yo quedar bien. Considera la intención de por qué estás diciendo las cosas, y si no es una intención correcta, entonces no la digas, entonces no lo hables. Simplemente considera, a ver, ¿por qué quiero decir este comentario? ¿Por qué quiero decir por qué le quiero decir esto a mi esposa ahorita, verdad? Muchas veces en una discusión es simplemente así, estamos peleándonos y estamos agrediéndonos, donde lo único que quiero hacer es hacerla sentir mal, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, pues ya para que se calle la boca, ¿verdad? Pues entonces le voy a decir esto. He escuchado personas, por ejemplo, que hasta mienten, ¿verdad? Están en una relación y están diciendo, sí, hombre, estoy con otra mujer, hombre. Y de repente y salió algo y ¿estás verdaderamente con otra? No, pero nomás te lo quería decir nada más para dañarte, ¿verdad? Nada más quería decírtelo para que te callaras, para que te espantaras. Ten mucho cuidado de hacer esas cosas. No metas cosas que no son verdad. Entonces considera, si tus intenciones no son buenas al hacerlo, entonces no digas.
No digas las cosas que van a dañar. ¿Por qué? Porque tu intención es una intención nefasta. Y por supuesto es importante pensar en el final de la conversación. Antes de que empieces la conversación, tú tienes que pensar, ¿cómo quiero que esto termine? Porque eso te va a orientar a cómo iniciar la conversación. Algo que nos ha ayudado a nosotros es una frase que dice, es que cuando tú dijiste o cuando tú hiciste, tú me hiciste sentir así. Es muy diferente a decirle, es que tú siempre, es que tú nunca, es que tú me dijiste, es que tú me ofendiste, es que me lastimaste, es que lo dijiste con el afán de herirme. Bueno, no puedo dar por hecho que lo hizo así, porque yo no conozco las intenciones de su corazón. Pero lo que sí nos ha ayudado a nosotros es decir, es que la vez que tú dijiste eso, tú me hiciste sentir así. Porque lo dijiste con este tono y porque hiciste esta cara, entonces me hiciste sentir así. Entonces ahí, bueno, tal vez no era su intención, pero ya no estoy dando por hecho que su intención era ofenderme o lastimarme. Entonces tú tienes que pensar, ¿cómo quieres que eso termine? ¿Tú quieres que él se vaya o ella se vaya de la casa? ¿Tú quieres separarse? Entonces tú tienes que tener mucho cuidado con tus palabras. ¿Cómo vas a iniciar y cómo quieres que esa conversación termine? Exacto, porque si no lo pensaste, ya, por ejemplo, hay gente que dice, yo dije esto, pero pensando que tú ibas a hacer aquello, ¿verdad? Yo dije esto, pero pensando que tú me ibas a pedir perdón, o pensando que no me ibas, por ejemplo, si yo digo, no, pues ya me voy de la casa, y entonces, y Cintia dice, pues está bien, vete. No, pero yo lo dije con la intención de que tú me detuvieras. Pues entonces, ¿qué? O sea, que estamos jugando, ¿verdad? O sea, no puedes tú pensar que estás diciendo y esperando que la otra persona piense otra cosa o reaccione de otra cosa. Piensa en las cosas que tú dices y piensa en las implicaciones de esas cosas. El hecho de abandonar a tu familia, el hecho de, a lo mejor, y ese es el problema. El problema es de que todos tenemos momentos de arranque. En el momento de arranque es en el momento de mucha frustración. Por eso incluso te dicen, ¿verdad? Incluso los psicólogos, antes de hablar, da cuenta 10, 1, 2, 3. Y yo sé que hay algunos que necesitan contar a 1000, ¿verdad? Y todavía, 995. Y a lo mejor todavía, en ese momento de arranque, todavía sigue estando súper frustrado. Pero en ese momento de arranque es el momento donde tú tienes que tener mucho cuidado con lo que dices. Mejor piensa las cosas y piensa cómo es que eso va a terminar. Algo que también tenemos que aprender a decir es perdón. Perdón. Yo sé que el egoísmo que está dentro de nosotros no nos permite hacer eso, porque nosotros lo que queremos es, que ella venga y que me pida perdón, ¿verdad? Que ella venga y que ella sea la que arrastrándose aquí delante de mí venga y que me pida perdón. No, yo soy el que tengo que pedir perdón. Eso es parte de lo que implica el liderazgo. Varones, tú dices, no, pero yo no soy el culpable, yo no fui el que inicié esto. Y ese es el grave problema. Todos siempre estamos pensando, bueno, necesitamos un detective matrimonial, ¿verdad? Y si encontramos un detective matrimonial que nos diga quién es la fuente de la persona que se equivocó, quién fue el que inició el problema, y esa persona ahora sí venga, que nos dé la razón, y finalmente ahora sí ya le diga a mi esposa que yo estoy bien. Mucha gente incluso que viene y platica con cuestiones de consejería, en sí no quiere consejería, en sí quieren que les demos la razón. Se vienen, es que yo quiero que usted le diga a mi esposa que ella se ha comportado así, y siempre, ¿no? cuando vienen así, yo les digo, miren, nomás quiero recordarles que ustedes son los que vinieron con nosotros. Seguramente les vamos a decir unas cosas que ustedes no quieren escuchar, pero recuerden, ustedes son los que nos vinieron a buscar. Y de repente tenemos que decirles, tú no quieres encontrar la verdad, tú lo que quieres es tener la razón. Y tener la razón no significa encontrar la verdad, incluso tener la razón no significa que van a resolver el problema. Porque ¿de qué te sirve destruir a alguien? Pero dices, pero ya ven, yo tenía la razón. Entonces, nosotros tenemos que doblegar nuestra razón y decir, en otras palabras, nuestra lucha por la justicia y estar dispuestos a sacrificarnos y decir, pues yo prefiero tenerla a ella. Significa que yo necesito pedir perdón. Yo puedo reconocer las áreas donde yo me equivoqué. A lo mejor ella se equivocó en otra área, pero yo me equivoqué en otra. Yo fui el que te dejé de hablar. Yo fui el que te hice una mirada. Y eso es algo que tenemos que poner atención, porque muchas veces, por ejemplo, Cintia me dice a mí, ni siquiera es lo que me dices, David.
es la mirada que me pones, ¿verdad? Y yo, ¿cuál mirada? O sea, en mi mente, ¿cuál mirada? Ninguna mirada, pero sí es una mirada, ¿verdad? Es un momento donde, es una mirada donde, bueno, sí te sabes cuál es, sí, y es esa mirada, ese daño que tú puedes hacer con una mirada y puede durar muchísimo tiempo. Y ese daño lo estás haciendo, entonces cuida, pon atención a esas miradas. Pones atención a cómo tú vas a reaccionar. ¿Por qué? Porque eso va a dañar a la persona. Entonces, el momento que te equivoques, pues pide perdón, pide perdón. Y también es importante que nosotros aprendamos a elegir nuestras batallas. O sea, no todo se tiene que hablar, no todo tiene que ser una guerra, no todo tiene que ser una lucha en la casa. Por ejemplo, teníamos una amiga que decía que su lucha constante con su marido era la taza del baño, ¿no? O sea, la dejaba arriba todo el tiempo. Y entonces ella ya se lo había hecho de todas las formas posibles. Era un problema en la casa. Dice, y un día ya no sabía qué hacer, y entonces lo que hice fue que fui y arranqué la silla. Sí, no la taza, no, la tapa, la tapa del baño. Dice, y santo remedio, ya no teníamos problemas porque ya no había tapa en el baño. Y entonces, pues bueno, está bien, una forma sabia, inteligente de ya no hacer más batalla en casa. Entonces es importante que nosotros aprendamos cuáles sí son batallas que tenemos que hablar y cuáles son batallas, o sea, no necesariamente tienes que hacer una batalla por esa situación. Ahora, hay algunas palabritas mágicas, ahorita hablábamos de decir y pedir perdón, pero otras palabritas mágicas que no te cuesta nada decirlas, que tú se las enseñas a tus hijos, pero de repente se nos olvidan, es por favor y gracias. O sea, es muy diferente decir cierra la puerta a decir puedes cerrar la puerta por favor. Y cuando lo haya hecho, gracias. O sea, siempre piensa, ¿cómo te gustaría que te hablaran a ti? ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? Y entonces trátalo como te gustaría que tú fueras tratada. Ahora, aquí tengo que dar un ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos recién casados, teníamos poquito tiempo, Cintia cada rato a mí me decía cosas así como, fájate la camisa, peínate, cámbiate de pantalón, eso no combina. Y entonces me estaba diciendo, cepíllate los dientes y así. Ahora, ella me decía esas cosas, pero a mí cada vez que ella me decía una de esas cosas, yo la estaba sintiendo como una orden, como una agresión. Entonces cada vez que ella me decía algo, yo me irritaba, pero bastante. Y llegó un momento donde sí, hasta le aventé la puerta, no en su cara, ¿verdad? Pero yo salí y así enojado, porque ya estaba súper irritado acerca de que yo estaba sintiendo que ella me estaba tratando a mí como un bebé, como un niño, ¿verdad? Entonces yo no sabía cómo resolver eso, no sabía cómo hablarlo, hasta que finalmente usamos esta técnica, ¿verdad? Donde dijimos, sabes que mira, Cintia, lo que pasa es que cada vez que tú me dices esto, cada vez que tú me das una orden de esta forma, yo me siento como si fuera tu hermanito, ¿verdad? De 4 o 5 años. Entonces, no soy tu hermano, soy tu esposo. Entonces yo no tengo problema con que me digas alguna cosa, simplemente la cuestión es cómo me lo dices. Entonces, porque la cuestión no es ordenar. Y eso es lo que nos cuesta a muchos de nosotros, porque queremos decir las cosas y ordenarlas. Pero con tu esposa, inclusive, tú dices, es que dice la Biblia que el hombre es cabeza de la mujer, entonces todo lo que el hombre diga se tiene que hacer. Eso no es, no es eso. No entiendas eso. Cada vez que tú dices algo como cabeza, inclusive a mi esposa, oye, ¿podremos hacer esto? Oye, ¿podrás hacer esto? Siempre es pedirlo por favor. La forma, inclusive a veces cuando tú estás dando una orden, se sigue diciendo, oye, ¿podrás hacer esto? ¿Podremos hacer eso? Y de esa forma se entiende de una mucho mejor forma, en vez de estar nada más diciendo las cosas. Ahora ya cuando yo le dije, Cintia, es que cuando tú me haces así, me haces a mí sentir como un niño. Y ahora sí ella responde y dice, pues yo no quiero hacerte sentir así, perdóname. Y ya a partir de ahí, gracias a Dios, ya empezamos a comunicarnos muchísimo mejor. Pero muchas, incluso esposas ahorita, yo quiero decirles que tienen que tener mucho cuidado porque están tratando a sus esposos como niños. Y yo quiero decirte que tu esposo no es tu hijo. Pero deje de comportarse como un niño. Lo estás tratando como un niño. Lo estás tratando. ¿Y qué va a hacer? Pues menos caso te va a hacer, más te va a ignorar.
y menos responsable se va a hacer. ¿Por qué? Porque así tú lo tratas, ¿verdad? Tú tienes que aprender a tratarlo con respeto. Y con respeto incluso significa decir las cosas, pedirlas, por favor, oye, ¿podrás hacer eso? Oye, ¿qué tal si hacemos esto? Oye, ¿podremos hacer eso? En vez de imponer, no, pero vamos a hacer esto, y lo vamos a hacer esto, y lo vamos a hacer esto, y lo vamos a hacer esto. Y pues ya dice toda la orden. No, es, oye, ¿podremos hacer eso? Oye, el domingo, ¿qué tal si hacemos esto y esto? Oye, a mí me gustaría poder hacer esto y esto y esto, ¿qué piensas? Y ahora sí podemos nosotros dialogar las cosas. Cuando nosotros, cuando salimos, por ejemplo, aquí a Monterrey, ya esa es nuestra cuestión. ¿Qué necesitas hacer tú? ¿Qué necesito hacer yo? Cuando salíamos antes del coronavirus. Salimos. Pero, ¿qué necesitas hacer tú? ¿Qué necesito hacer yo? ¿Cómo hacer nuestra ruta? Y yo lo único que le digo a mi esposa es, nomás dímelo antes, eso es lo único, yo necesito saber antes, no vayamos así como que ahora y esto, y esto, y esto, y esto. Algo tan sencillo como yo necesito ir a hacer esto, y esto, y esto, y yo necesito hacer esto, y esto, y esto, vamos a coincidir. Entonces lo hacemos de esa forma, pero tengamos mucho cuidado, no trates a tu esposa, a tu esposo como un niño, y hombres tampoco traten a sus esposas como sus hijas, no son sus criadas, tampoco es tu mamá, trátala como tu esposa con dignidad. Entonces, cuida mucho cómo le hablas a tu esposa. Y recordando que el respeto es esencial en nuestra relación como pareja, por eso, o sea, el hecho de levantarse la voz, de ofenderse, de insultarse, pues no es válido, porque tiene que haber mucho respeto entre nosotros. Si nosotros cruzamos esas líneas, vamos a ir avanzando cada vez más y más y más. Se empiezan a decir palabras, y luego se levantan la voz, y luego se ofenden más, y luego se maldicen, y luego llegan a los golpes. Entonces siempre vamos escalando, y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vamos a autodisciplinarnos y decir, si no edifica lo que voy a hablar, entonces mejor no lo hablo hasta el momento en que esté listo, porque quiero edificar. Y también si no lo vamos a resolver, entonces no se habla. Tú no sacas nada más, algo nada más ahí, bueno, quiero decirte que tú pero bueno, lo platicamos la próxima semana. ¿Y te vas? No, o sea, no se vale a sacar la pistola, ¿verdad? Y sacar nada más y en ese momento hacer un daño en ese momento, sino, si lo vas a hablar, si lo vas a decir, es porque lo vamos a resolver. Es porque se va a llegar a un acuerdo. Entonces, cuando estemos hablando, tengamos mucho cuidado de no atacar. Hay una gran diferencia entre querer solucionar algo y querer atacar. Atacar es que tú eres una mentirosa, que siempre dices cosas pero nunca las cumples y bla, 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 bla. Eso que acabo de hacer, acabo de acusar. Es muy diferente a decir, oye, nenita, ¿sabes qué? Mira, es que lo que pasa es que tú me dijiste que íbamos a hacer esto. El otro día Santi a nosotros nos dice eso, es que ustedes me prometieron. ¿Y qué hacemos ante eso, verdad? Cuando nosotros prometimos algo, cuando prometemos algo que tenemos que hacer, cumplirlo. Entonces, ¿qué haces? Sí, o sea, jaque mate, ¿verdad? Sí nos dijo, es verdad, y sí dijimos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que es bien fácil como papá decir, tú qué eres, ¿verdad? Que eres un niño, ¿cómo te atreves a recordarme? No, aquí nosotros buscamos la verdad, sí tienes razón, Santi, tienes razón. Y vamos a hacerlo, y aunque tengamos que ajustar nuestro horario, vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer contigo. Entonces tengamos mucho cuidado de no apuntar el dedo y nada más acusar, porque cuando tú acusas nada más, no estás tratando de resolver el asunto. ¿Cómo sé que estás tratando de resolver el asunto? Porque tu intención al hablar es, mira, cuando tú dices esto, a mí me hace sentir así. Entonces ya deja a la otra persona decir, oye, perdóname, porque yo no te quiero hacer sentir así. Yo no quiero hacerte sentir como que no eres importante para mí. Yo no quiero hacerte sentir como que no soy, sí, o sea, como que no eres algo importante. Entonces, simplemente dialoguemos esas cosas y lleguemos al asunto al meollo del asunto. Y entonces ahora sí llegamos a la parte de pelear con estilo. ¿Qué es eso? Bueno, queremos pedirles que ustedes empiecen a tomar notas, si es que no lo están haciendo con su pareja, y vamos a ver algunas reglas para poder discutir, ¿no? Se vale pelear, se vale tener discusiones,
pero la cuestión es cómo las vamos a llevar a cabo. Entonces nosotros vamos a hacer unas reglas y al final ustedes las van a firmar y se van a comprometer a que esto es lo que queremos hacer, ¿no? No nada más es escribirlo y guardarlo ahí en la libreta y se acabó, pero verdaderamente y conscientemente queremos hacerlo porque queremos mejorar en nuestra relación matrimonial. Entonces, por ejemplo, una de nuestras reglas, les vamos a ir diciendo aquí algunas que nosotros nos hemos puesto y ustedes pueden ir añadiendo las que ustedes necesiten. Por ejemplo, una de las de nosotros es no levantar la voz ni gritarnos. Eso es algo que nos propusimos de cada vez que tenemos que tener una discusión, no nos vamos a gritar. Entonces, no levantar la voz. ¿Y por qué? Porque normalmente muchos imponen así como que nada más con su voz así fuerte. Otra cosa que yo quisiera recomendarles es de que nunca se peleen en frente de los hijos. Nunca, otra vez más, nunca se peleen en frente de sus hijos. Hay lugares donde es correcto tener un diálogo. Hay lugares donde es correcto, pero no es enfrente. Cuando vienen las personas a tu casa y tú nada más estás acusando, hay muchas esposas que hacen esto de repente, que quieren acusar a sus esposos enfrente de la gente. Y tú crees que eso le va a ayudar. No, hombre, pastor, dígale a mi marido. Y ahí están los niños, ¿verdad? Y ahí están todos. Ahí está tu mamá, ahí están tus suegros. Dígale a mi marido, él nunca hace nada, bla. Entonces, ¿qué acabas de hacer? Lo acabas de exponer. ¿Tú crees que tu esposo va a querer acercarse a Dios, acercarse a la iglesia, si lo único que estás haciendo es acusándolo públicamente? Para empezar, no le va a importar para nada lo que diga el pastor, ¿verdad? Porque pues, si no reconoce la autoridad del pastor. Pero no es para que tú lo denuncies públicamente. Entonces, si tú vas a tener una situación con tu esposo y tu esposa, ¿dónde es que tienen que dialogar? Tienen que hacerlo en privado. En privado. Para eso implica que los niños ya tienen que estar dormidos, o que tienen que estar en un cuarto donde no se va a escuchar, o incluso muchas veces lo que nosotros hemos hecho es, si necesitamos hablar de algo, es nos vamos a ir a cenar a un lugar, a un punto neutro y decir, ¿sabes qué? Pues aquí tenemos que dialogar. Al menos no vamos a hacer un escándalo aquí enfrente de toda la gente, pero al menos ya aquí estamos nosotros y tenemos que dialogar, ¿verdad? A lo mejor con mucha intención, pero no estamos levantándonos la voz y no estamos agrediéndonos, simplemente pues, tenemos que hablar y tenemos que terminar a eso. Otra regla que nosotros nos hemos puesto es, si yo quiero tener con David una plática profunda, bueno, antes de hablar con él, voy a orar media hora. Le voy a pedir a Dios que Él nos ayude a solucionar esta área en nuestras vidas, que esto sea algo que Dios vaya a usar para mejorarnos, para santificarnos. Entonces no llego con toda mi furia y con todo mi enojo, sino antes eso lo llevé a los pies de Cristo y por lo menos oré media hora antes de iniciar la conversación. Ahora, yo aquí quisiera hacer un ejemplo, ¿verdad? Más o menos de cómo sería una oración. Entonces yo voy a hacer la oración de cómo el hombre, ¿verdad?, debería orar por su esposa. Primero déjame te digo cómo no debería orar, ¿ok? Porque por ejemplo, hay algunos que dicen, bueno, Dios, gracias por mi esposa, pero ¿qué? ¿Ya la quieres ahorita? ¿Te la mandas te la llevas o te la mando de una vez, verdad? Esa no es una forma de orar por tu esposa, ¿verdad? Tampoco es, quejándose, ¿verdad? ¿Cuál es una forma correcta de orar por tu esposa? Entonces, antes de tener un pleito, si sabemos que vamos a tener una situación, necesitamos hablarlas antes de tener un pleito. Yo voy a irme y voy a orar a solas. Y mi oración más o menos va a ser así. Dios, gracias porque estás aquí. Gracias porque a ti te interesa esa conversación que yo voy a tener ahorita con mi esposa. Y primeramente quiero comenzar diciéndote gracias por mi esposa. Gracias porque ella ha sido buena. Dios, gracias porque hasta ahorita hemos podido estar juntos. Gracias por la excelente y extraordinaria madre que ella ha sido con nuestros hijos. Dios, gracias por cada uno de los detalles que ella hace. Dios, gracias por el servicio con el cual nos atiende. Gracias, Dios, por las palabras de ánimo. Dios, gracias porque muchas veces ella me ha motivado, muchísimas veces cuando yo me siento que yo no puedo hacer las cosas. Dios, gracias. Gracias
Gracias por la amistad que hemos podido tener, Dios. Gracias. Gracias porque hasta ahorita tú has provisto para nosotros. Nunca nos has dejado, Dios. Gracias por la familia que hemos podido lograr, Dios, hasta el día de hoy. Gracias por nuestros hijos. Gracias por Santi. Gracias por Cielo. Gracias, Dios. Y Dios, ahora yo te pido, Dios, por ella. Padre, yo te pido que tú la estés ayudando. A que, Dios, a que ella cada día que pase te conozca más a ti. Que cada día que pase, Dios, ella pueda caminar cada vez más en ti. Dios, pero ahora te voy a pedir por mí. Y Dios, primeramente necesito reconocer que soy pecador y que necesito de tu gracia. Tú sabes que ahorita voy a tener esa conversación con mi esposa y si yo meto mi pata voy a regarla muy mal. Dios, tantas veces yo he ofendido a mi esposa, Dios, y te pido perdón por eso. Te pido perdón porque yo he dicho cosas que la han marcado. Perdóname, Dios. Ayúdame a amarla de la forma correcta. Ayúdame a amarla, Dios, como tú, Cristo, nos has amado a nosotros, así como tú me has amado a mí. Ayúdame a amarla a ella. Dios, ayúdame a sacrificarme por ella. Ayúdame a estar ahorita, Dios, y ser un extraordinario ejemplo de ti en medio de esta conversación. Ayúdame, Dios. Porque yo sé que si tú no me ayudas, si tú no guías mis palabras, entonces, Dios, yo voy a regar este momento. Yo voy a echar a perder este momento y la voy a marcar y la voy a dañar. Entonces, Dios, hoy estoy aquí de rodillas implorándote que guíes mis palabras y a hablar de la forma que tú hablarías. ¿Cómo lo haría una mujer? Una mujer más o menos oraría: Señor, te pido que tú me perdones porque yo no he honrado a mi esposo con mis palabras, con mis actitudes en muchas ocasiones. Te pido que tú me ayudes a ser la esposa que él necesita. Ayúdame a edificarlo, ayúdame a levantarlo, a honrarlo con mis palabras. Señor, no permitas que yo sea un obstáculo en su relación contigo, un obstáculo en su crecimiento, pero permíteme ser una fuente de inspiración para él, Señor. Ayúdame a edificarlo con mis palabras, Señor, y te pedimos que juntos podamos levantar una generación para ti. Amén. Ahora, esas son oraciones que nosotros hacemos en privado. Ahora, otra cosa, antes de iniciar el diálogo, empezamos orando y terminando el diálogo, terminamos orando. Entonces empezamos nosotros, sabemos que vamos a hablar ahorita de una situación bien difícil, y entonces empezamos a dialogar. Dios, ayúdanos a tener esta conversación ahorita. Dios, ayúdanos a llegar a un arreglo, ayúdanos a llegar a un acuerdo, y ayúdanos a que esta conversación, Dios, verdaderamente podamos nosotros reflejar nuestro amor hacia ti. Gracias. Y ahora sí, vayan y peleense, ¿verdad? ¿Y qué implica eso? Que lo seguimos haciendo, pero lo vamos a hacer con una forma muy diferente. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva ya cambió. Mi meta ya no es ganar la discusión. Mi meta ya no es hacerla sentir mal. Mi meta ahora es glorificar a Dios. Entonces ahora ya estoy preguntando, Dios, ¿cómo va a tener este diálogo de tal forma que te glorifique a ti? Sé que necesitamos tenerlo, sé que necesitamos hablar de finanzas, sé que necesitamos hablar acerca de los niños, sé que necesitamos hablar acerca del trabajo, sé que necesitamos hablar acerca de las cosas que nos están pasando, sé que necesitamos hablar acerca del sexo, sé que necesitamos hablar acerca de nuestros papás, sé que necesitamos hablar, todas estas cosas que necesitamos hablar, necesitamos dialogarlas, pero nuestra meta en ese diálogo es glorificar a Dios. Entonces por eso necesitamos nosotros orar en privado y después orar el uno con el otro. ¿Cuál sería otra regla? Otra regla es no sacar cosas del pasado. Si hay una situación que ya arreglamos, entonces cuando volvamos a tener otra cuestión no se va a decir, pero acuérdate cuando tú me hiciste y cuando tú dijiste y aquella vez. O sea, si ese es un tema ya hablado y ya tratado, ya no se vale traerlo al presente una vez más. Okay. Y otra cosa que necesitamos hacer es de que necesitamos estar de acuerdo en que vamos a llegar a un acuerdo. Sí.
¿okay? Si vamos a hablar acerca de algo, necesitamos decir, ok, vamos a terminar esa conversación llegando a un acuerdo. Nunca podemos nosotros tener un pleito sin nosotros tener una discusión sin llegar a una conclusión. Por eso es que necesita haber un previo acuerdo de que vamos a llegar a un acuerdo. Entonces no podemos dejar nada más las cosas así a la y se va. Hay cosas donde de repente, bueno, no tenemos suficiente información para tomar esa decisión ahorita y lo volvemos a dialogar esta próxima semana, ¿verdad? Pero lo que sí podemos solucionar ahorita es esto. Y hermanos, ¿cómo vamos a reaccionar así, de esta forma? Entonces, que haya un acuerdo entre ustedes de llegar a acuerdos, siempre. Sí. Y otra regla es, no tenemos permiso a divorciarnos. Entonces, como no nos podemos divorciar, pues tenemos que arreglar la situación, porque no tenemos otra opción más que arreglarnos. Y entonces, bueno, esas son algunas de las reglas que nosotros nos hemos autoimpuesto. Ahora, es una cuestión de día a día. Para nosotros ha sido y sigue siendo difícil poder tener pláticas profundas, o sea, sigue siendo una cuestión, pero vamos al día a día. Yo creo que una de las cosas que más le pido a Dios es ayúdanos a ser maduros en la cuestión de nuestra relación, porque una persona chiflada siempre va a querer tener la razón. Y con una persona así no puedes tratar, o sea, siempre ella va a querer ganar o él va a querer ganar. Y aquí la cuestión es, ayúdanos a ser maduros y ayúdame a reconocer cuando yo estoy mal y tengo que pedir perdón. Y bueno, yo quiero nada más terminar diciendo que si verdaderamente queremos nosotros aprender a dialogar, necesita haber mucha humildad en nuestro corazón. Porque ¿cuál es el gran problema? Pues el egoísmo, ¿verdad? El egoísmo es yo tengo que ganar, tú no me puedes ofender, si tú me haces una, yo te hago otra. Entonces nuestro orgullo, cuando se siente que está siendo amenazado y se siente pisoteado, pues no se guarda ni una, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros nos dañamos y nos dañamos y nos dañamos y nos dañamos, y de esa forma dañamos a nuestros hijos. Entonces, necesitamos crecer en Cristo para eso. Necesitamos crecer en Él y decir, Dios, ayúdame, porque necesitamos destruir el orgullo, porque esa es la única forma de poder hacerlo. El orgullo no se va, siempre que tenemos que ir destruyéndolos. Hasta puede morir lo terrenal vosotros, dice Colosenses capítulo 3. Entonces nosotros tenemos que ir en contra de eso, ir en contra de nuestro instinto de controlar, ir en contra de nuestro instinto de querer tener la razón, ir en contra de nuestro instinto de ganar todos los pleitos, sino que incluso, entonces, ¿para qué? Para que podamos ir a la meta más grande, que es glorificar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? La única forma es si verdaderamente nosotros amamos a Cristo, y eso es lo que tenemos que hacer. Así es. Y bueno, con eso terminamos nuestra clase número 9. En el inicio hicimos un video para recordar que ya estábamos por iniciar, y mencionamos que, bueno, el día de mañana ya terminamos el curso. Mañana es nuestra clase número 10. Ya les hemos explicado la forma de enviar sus tareas y queremos pedirles una última tarea como finalización del curso, y es que ustedes graben un video. Los que lo están tomando en pareja o si lo están tomando solos está bien, y tienen que hacer cosas muy sencillas. Primero se van a presentar, su nombre, de dónde son, nos van a platicar qué aprendieron del curso y cómo lo pueden poner en práctica. Ustedes lo van a subir a su muro y van a etiquetar al Instituto Ministerial El Calvario. También nos pueden etiquetar a nosotros, David Martínez Host o Cintia Aldama. Todo esto nada más para que aseguremos de poder nosotros observar el video. Lo ideal es de que lo hagan a través de Facebook Live. Lo pueden hacer a través de otras plataformas o otros videos. No hay ningún problema, pero la intención es de que nosotros lo podamos ver. Entonces, si lo hacen a través de otra forma, solamente que lo puedan subir a Facebook y luego ahora sí etiquetar al Instituto Ministerial El Calvario. Entonces, la forma de hacerlo es ponen @Instituto Ministerial Calvario, donde hacen su video, y ya entonces de esa forma nosotros lo podemos ver. Ahora, esto es con la intención y con la finalidad de que otras parejas puedan ver su testimonio y pueda ser una esperanza también para ellos de si están batallando en alguna área o siempre podemos mejorar,
que su testimonio pueda ser una fuente de inspiración para otras personas. Exacto, entonces, primeramente, Dios, ayúdanos también el día de hoy, nada más el día de hoy, como quiera, escriban ahí en los comentarios con qué se quedan de la clase y cómo lo pueden aplicar, y ayúdenos también, por favor, a compartir este video, y primeramente, Dios, nos vemos mañana para nuestra última clase. Dios les bendiga.